Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy le haremos un unboxing y review a esta mega lámpara. Esta viene a ser el equivalente de las navajas suizas en el mundo de las lámparas. ¡Cállese y tome mi dinero! Puesto que nos vendrá con una luz LED blanca de 3 niveles de brillo, también nos vendrá con un parlante Bluetooth, en el cual tendremos incluido un micrófono para poder contestar las llamadas, y además tendremos una esfera en la parte inferior, la cual vendrá con luz RGB y que podremos cambiar de todos los colores. Sin más, comencemos con el desempaquetado. Nos vendrá en una presentación bastante sencilla. Como vemos, ahí está la lámpara y nos vendrá con su adaptador de corriente, el cual tendrá un poder de 5 voltios con 2 amperes. Y ahora sí, pasemos finalmente a lo más importante, a nuestra lámpara. Es una lámpara bastante grande y pesada, pero no olvidemos al pequeño manual de usuario, el cual es bastante pequeño y justifica porque es un producto bastante fácil de usar. ¡No, cielos! ¡No! Volviendo con nuestra lámpara, procederemos a quitarle los protectores. Es una lámpara bastante grande y pesada. Les pondré una imagen en el video con las medidas de la lámpara. La verdad, esta lámpara sienta bastante bien en la mano, además de que parece un material muy premium, puesto que no tendremos molestosos botones de resorte que apretar, sino que todos los botones serán táctiles en esta lámpara. Tendremos el botón de más, el botón de encendido apagado y un botón para contestar las llamadas, el cual tendrá al lado un micrófono, en el cual podremos contestar las llamadas desde nuestra lámpara y hablar desde ahí. También en la parte de abajo tendrá material antideslizante, lo cual se agradece bastante, y también vemos que tiene una rendija de ventilación. Finalmente, en la parte de atrás tendremos una salida USB de 5 voltios y 2 amperes, en la cual podremos conectar una memoria USB con música para que podamos reproducir directamente, o podremos también poner a cargar algún dispositivo. El cuello de la lámpara obviamente es flexible. Y ahora sí, sin más, procedamos a conectarla. El cable del cargador no es muy largo, aproximadamente tendrá 1 metro. Al conectar nuestra lámpara nos sonará una música que nos indica que está lista para usarse. La luz LED blanca que tiene en la parte de arriba tendrá una intensidad de 3 niveles, la cual podremos regular mediante su botón. En la parte de abajo, ¡Miren el tamaño de esos huevos! podremos ir regulando la iluminación RGB mediante su control táctil. Podremos irlo girando o simplemente presionar en el área que queramos. Sin lugar a dudas se ve bastante bien, pero hubiéramos querido que tenga un botón adicional, el cual al presionarlo vaya cambiando de color en color automáticamente. Pero aún así se agradece bastante que tenga su panel táctil, puesto que es bastante divertido y fácil de usar. Ahora procedamos a encender nuestro parlante y hacerle unas pequeñas pruebas. Nos hará un sonido indicándonos que el parlante ya está activo, y la luz azul nos indicará dejando de parpadear cuando ya esté conectado a un dispositivo Bluetooth. También en la parte de atrás no olvidemos que tenemos un puerto USB de 5 voltios y 2 amperes, el cual lo podremos usar para conectar una memoria y reproducir música directo desde ahí, o podremos usarlo para cargar algún dispositivo, el cual es un punto a su favor y bien por ahí para que podamos cargar nuestro dispositivo. En la parte de la luz LED blanca de arriba tendremos 33 LEDs blancos, y como podemos ver ahí está en la intensidad 1, en la intensidad 2 y en la intensidad 3, la cual tiene una muy buena iluminación en sus 3 niveles. Pero ahora sí, vayamos a probar el parlante. Lo encontraremos con el nombre de T1 en nuestro móvil y tendremos que vincularlo. Una vez vinculado, simplemente ya podremos reproducir nuestra música favorita. También podremos subir y bajar el volumen directo desde nuestra lámpara, al igual que repetir la canción y pasarla a la siguiente. Tiene muy buen sonido, el cual lo podremos ir regulando en el ecualizador del móvil, el cual les enseñaré más adelante.
Como vieron, tiene muy buena presencia de bajos. De la Xiaomi Band Mi 6. Comencemos con el video. Esta pulsera inteligente nos viene en una presentación bastante buena, ya que su caja es de muy buena calidad. Por ambos lados tendrá... Como vieron, la lámpara cumple con su función, ya que crea un ambiente bastante confortable. Ahora sí les enseñaré este pequeño truco que quizás muchos ya lo sabían, pero quizás otros no. Se tienen que ir a la parte de ajustes del móvil, a la parte de ecualizador, y en la parte de ecualizador podremos personalizar los bajos y los agudos. Como pueden ver, hay una gran diferencia. Y de esta forma es como podremos hacer que nuestra lámpara suene exactamente como a cada uno le gusta. Hasta ahora hemos probado la lámpara con nuestra iluminación, pero apaguemos todas las luces y veremos cómo ilumina. La luz ambiente que genera es bastante buena, es muy fuerte y se ve bastante bien en cualquiera de los colores. Ahora pasemos a probar el nivel de brillo 1 de la luz blanca. El nivel 2. Y finalmente el nivel 3. La iluminación es bastante buena. Para ver mejor cómo ilumina, apagaremos la luz ambiente y probaremos los 3 niveles de nuevo. En conclusión, es un producto bastante bueno y recomendable, cumple con lo que ofrece bastante bien. Quizás nos hubiera querido que tenga alguna otra función como por ejemplo radio FM, pero ningún producto es perfecto, recordemos eso. Un hombre puede soñar. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su buen like y no olviden suscribirse, que de esa forma nos ayudan bastante. ¡Hasta la próxima! ¡Qué buen servicio!